Buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse a este segundo encuentro del ciclo de capacitación de 2022 que organiza el capítulo chileno de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF Chile, junto al Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Gracias por participar en esta reunión y unirse para que juntos podamos aprender un poquito más sobre los distintos datos estadísticos que levanta esta institución. Por supuesto, claramente, hoy agradezco a nuestra expositora, Verónica Huaracán Riveros, economista, jefa del subdepartamento de Estadísticas Continuas del Trabajo del INE. Sin duda, los datos laborales, especialmente en el contexto de la pandemia, son extremadamente relevantes para levantar una radiografía de cómo se encuentra nuestro mercado laboral, los trabajadores, la situación del desempleo. Estos datos nos permiten construir historias, identificar dónde están los problemas, e incluso a veces para la autoridad es claramente identificar dónde se necesita impulsar diversas políticas públicas. Por eso hoy día es clave la exposición de Verónica, quien nos dará una exposición sobre las encuestas del trabajo que produce el INE, y particularmente cómo se produce la información para la encuesta nacional de empleo, la que nos muestra la tasa que a todos nos asustó una vez al mes, la famosa tasa de desempleo, sus principales indicadores y cómo entender el mercado laboral en función de esta. La actual ENE se realiza desde el trimestre enero-marzo de 2010, antes existía una versión previa, esta es más moderna, y es una encuesta de hogares que se aplica a viviendas particulares ocupadas con representatividad a un nivel nacional y regional. Clasifica y caracteriza a todas las personas en edad de trabajar, 15 años o más, según su situación en el mercado laboral, identificando a quienes están dentro de la fuerza del mercado del trabajo y a aquellas personas que están fuera de la fuerza, comúnmente conocidos como inactivos. Para ahondar en todo esto, dejo con ustedes a Verónica, economista, como ya mencioné, jefa del subdepartamento de Estadísticas Continuas del Trabajo, egresada de la Universidad Alberto Hurtado, mención Economía, diplomada en Estadísticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con curso en Migración Laboral de la OIT, más de 16 años de experiencia en el INE, específicamente en la Encuesta Nacional de Empleo. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Carolina, por la presentación y también por la invitación una vez más a poder exponer sobre la Encuesta Nacional de Empleo. Así que, si les parece, partimos inmediatamente comentándole cuáles son los contenidos de la presentación. Bien, vamos a ahondar en los antecedentes de la Encuesta Nacional de Empleo, también en las definiciones conceptuales. Vamos a revisar una breve radiografía del mercado laboral con los resultados de la última encuesta publicada del trimestre mayo, junio, julio de 2022. También vamos a revisar las nuevas dimensiones y la difusión de los resultados, así como las principales novedades que hemos tenido en este último año con la Encuesta Nacional de Empleo, y finalmente las conclusiones. Bien. Para revisar los antecedentes, ¿cuáles son los objetivos y los alcances de la Encuesta Nacional de Empleo? Esta es una encuesta a hogares, cuya población objetivo son todas las personas de 15 años y más, residentes habituales en las viviendas particulares ocupadas del país. La N, el objetivo que tiene la encuesta es caracterizar y cuantificar a esta población de 15 años y más, según el vínculo que tengan con el mercado laboral. Y el indicador principal es la tasa de desocupación, que mide la presión coyuntural que se realiza en el mercado laboral. Y la tasa, bueno, se construye a partir de las personas desocupadas y las personas que están fuera en la fuerza de trabajo, y todo eso obviamente por 100 porque es una tasa. Luego vamos a ahondar en algunos conceptos, así que aquí no me voy a detener mucho. Y también, bueno, comentarles otro de los alcances, que la actual encuesta nacional de empleo, como bien dijo Carolina, que está vigente desde el año 2010, incorpora las recomendaciones sobre las estadísticas del trabajo, emanadas desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, principalmente de la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, la CIE-19 del año 2013. La recolección de la encuesta es una recolección continua que se realiza de manera presencial y telefónica durante todo el año en todas las regiones del país. La N presenta indicadores principalmente a nivel nacional y regional, y aquí hay un alcance que es importante, es que no existen estimaciones a nivel de comuna. Por otro lado, el diseño muestral de la encuesta asegura estimaciones representativas y confiables para un trimestre móvil. Y la segunda precisión es que no es posible obtener datos a nivel mensual. ¿Y por qué?
Porque bueno, la encuesta no puede asegurar niveles de representatividad para todas las desagregaciones de información, porque a una mayor exigencia de los datos, mayor debe ser el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo requiero datos mensuales para una comuna, debiese tener una muestra mucho mayor a la que yo actualmente tengo, y eso obviamente requiere una mayor cantidad de recursos. ¿Qué significa el concepto del trimestre móvil? Que es algo que utilizamos bastante para referirnos a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo. Bueno, aquí tengo un diagrama donde en la primera fila tenemos las iniciales de cada uno de los meses del año, de enero a diciembre, y bueno, luego continúa con enero y febrero, ¿no es cierto?, por una cosa de espacio, hasta ahí nomás llega. Y en las filas de más abajo se clasifican estos trimestres, considerando los trimestres calendario y los trimestres móviles. Entonces, en este primer ejemplo del esquema, vamos a ver, por ejemplo, que el trimestre conformado por los meses de enero, febrero, marzo, es el trimestre FM que nosotros publicamos en el mes de abril. Este justamente es un trimestre calendario, pero a la vez también es un trimestre móvil. ¿Qué es lo que implica un poco el concepto de móvil? Que cuando, por ejemplo, vamos a publicar el mes siguiente, en mayo, el trimestre, febrero, marzo, abril, ¿no es cierto? Quiere decir que sale de la muestra del trimestre, la muestra de enero, y se mantiene, por ejemplo, febrero y marzo, y se suma abril. Y eso es el dato que nosotros publicamos en mayo. Luego, en el mes siguiente, vamos a publicar en junio la información del trimestre marzo, abril y mayo. Es decir, mantuvimos los datos de la muestra de marzo, de abril, salió la de febrero, que era del trimestre anterior, y entra la de mayo. Y así sucesivamente. Este es el concepto del trimestre móvil que se utiliza en la Encuesta Nacional de Empleo. Bien, ahora me gustaría que ahondáramos en algunas definiciones conceptuales que son bien importantes para poder entender los conceptos, las definiciones que utilizamos tanto en el boletín o como en las exposiciones que hemos realizado, que realiza la directora nacional. Las definiciones están en concordancia con, con lo que emana, ¿no es cierto?, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y aquí es importante, en primera instancia, considerar a la población en edad de trabajar, la que generalmente llamamos PED, que es la población que actualmente reside en el país, que es de 15 años y más. Y dentro de la PED nosotros podemos encontrar a las personas que están ocupadas, que son, ¿no es cierto?, parte de la PED, que durante la semana de referencia dedicaron al menos una hora a alguna actividad para producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneficio. Aquí hay una precisión importante, que no es apropiado hablar de empleo o empleados como un sinónimo de ocupación o ocupados. ¿Por qué? Porque la ocupación es un concepto mucho más amplio, ¿ya? Y el empleo tiende a ser un subconjunto dentro de la ocupación, que generalmente está asociado a las personas que trabajan de forma dependiente. Mientras que en la ocupación, por supuesto que están las personas que trabajan de forma dependiente, pero también están quienes trabajan de forma independiente, ¿ya? Entonces, por lo mismo, es importante hacer esa distinción. Las personas ocupadas, a su vez, se subdividen en dos categorías que vamos a revisar en la siguiente lámina. Pero antes de pasar a aquella, quiero hablarles de las personas desocupadas, que también son personas que son parte de la PED, que son mayores de 15 años, que no estaban ocupadas durante la semana de referencia, pero que habían llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las últimas 4 semanas y que están disponibles para trabajar en las próximas 2 semanas. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, también no hay que hablar de desempleados o de cesantes, porque los desocupados se componen justamente de personas que pueden estar desempleadas, que pueden estar cesantes, pero también de las personas que buscan trabajo por primera vez. Ambos conceptos, ocupación y desocupación, conforman la fuerza de trabajo. Y por otro lado, por el contrario, ¿no es cierto?, quienes están fuera de la fuerza de trabajo son también personas mayores de 15 años que no son clasificadas como ocupadas ni desocupadas. Bueno, la construcción lógica de la caracterización, así como del cuestionario de la ANE, aplica los criterios y el orden de prioridad que define, que establece la OIT para las encuestas de la fuerza de trabajo, y en primer lugar
lo que hace es identificar siempre la pertenencia efectiva a la fuerza de trabajo. Por lo tanto, identifica a las personas que están ocupadas, ¿ya? Porque justamente, bueno, es el grupo más grueso que tenemos, el grupo más grande que tenemos dentro de la fuerza de trabajo, y como les comentaba hace un rato, estas se dividen en dos grandes grupos, que son los ocupados presentes, que efectivamente, como su nombre lo indica, son aquellos que estuvieron presentes en su ocupación durante la semana de referencia, y por otro lado están las personas que están ocupadas ausentes, que son aquellos que, teniendo actualmente una ocupación, estuvieron ausentes en la semana de referencia, y lo importante es que para ser considerado como un ocupado ausente se deben de cumplir con algunos criterios o requisitos. Por ejemplo, el mantener un vínculo con el trabajo, seguir percibiendo algún ingreso o ganancia por ese trabajo, o volver a trabajar dentro de 4 semanas o menos. Posteriormente, una vez que ya se ha identificado al grupo de los ocupados, vamos a identificar al grupo de las personas que no están ocupadas, ¿ya? Y dentro de este grupo, lo primero que tenemos que hacer es identificar la existencia de un vínculo objetivo con la fuerza de trabajo, ¿ya? Seguimos aplicando este orden de prioridad de acuerdo a este vínculo que debe existir. Entonces, si la persona, ya sabemos, buscó empleo, ¿no es cierto? Si lo hizo de alguna forma activa, y está disponible para trabajar próximamente, si a todas estas preguntas la persona nos responde que sí, vamos a estar en presencia de una persona desocupada. Por otro lado, las personas que están fuera de la fuerza de trabajo son las personas que no buscan y o no están disponibles, y se pueden caracterizar en 3 grandes grupos. Por ejemplo, están las personas fuera de la fuerza de trabajo potencialmente activo o fuerza de trabajo potencial, que son aquellas personas que están marginalmente vinculadas con la fuerza de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que pudo haber buscado una ocupación, pero no estar disponible para comenzar a trabajar prontamente, o al revés, no buscó una ocupación, pero sí estaría disponible para trabajar prontamente. Entonces, aquí si ustedes se fijan, tiene una similitud en la definición con los desocupados. Para ser un desocupado tiene que cumplir los 2 requisitos: buscar y estar disponible. En este caso, de las personas que están potencialmente activas, son aquellos que cumplen uno de los 2 requisitos. Por otro lado, un grupo que también es bastante importante dentro de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo son las personas que lo hacen por razones habituales, que son aquellos que no están buscando y no están disponibles para trabajar, por cualquiera que sean los motivos. Y por otro lado, un grupo pequeñito dentro de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo son las personas iniciadoras, son aquellas que no realizaron acciones de búsqueda porque prontamente van a comenzar alguna actividad. ¿Ya? Este es el caso, por ejemplo, de alguna persona que está haciendo los trámites para tener su propio emprendimiento, que no está buscando porque sabe que una vez que resuelva esos trámites, ya tiene una actividad, una ocupación en la que trabajar. Y aquí tengo un esquema de la vigente encuesta que permite asociar estos conceptos, estas definiciones que hemos estado revisando, con los resultados que nosotros estamos entregando generalmente con la encuesta. Bueno, esta es la mayor desagregación que podemos obtener, y si ustedes se fijan es bastante amplia, es bastante rica. Y esto es justamente parte de las ganancias que tuvimos al actualizar la encuesta nacional de empleo en 2010, porque antes solamente podíamos llegar hasta la desagregación de la población fuera de la fuerza de trabajo, obviamente ocupados, desocupados como parte de la fuerza de trabajo. Sin embargo, con esta actualización ya tenemos un panorama muchísimo más completo de lo que teníamos anteriormente, ¿ya? Y bueno, antes de pasar a la radiografía del mercado laboral y un poco como resumen de las definiciones y conceptos anteriores que revisamos, es importante que si por ejemplo ustedes ven que algún colega va a publicar o difundir algún titular que hable de la tasa de desempleo o la tasa de cesantía que publica el INE mensualmente, ustedes ya saben y le pueden comentar a ese colega que se habla siempre de la tasa de desocupación, y que no hace referencia a un resultado mensual, sino que a un resultado trimestral, ¿ya? Bien, para continuar con esta radiografía, acá hay un cuadro resumen
de la situación de la fuerza de trabajo, con todas las definiciones que ya revisamos anteriormente, cuáles fueron sus estimaciones en este trimestre y las variaciones que tuvieron en 12 meses, tanto a nivel de porcentaje o de puntos porcentuales, así como de totales. ¿Ya? No me voy a detener en este cuadro porque creo que lo importante es que revisemos, por ejemplo, las siguientes láminas, en donde tenemos la evolución de la tasa de desocupación. Entonces aquí, a nivel nacional, tenemos que la tasa de desocupación más alta, con la vigente encuesta, se registró en el trimestre mayo, junio, julio del año 2020 y alcanzó un 13,1%. Que de hecho ustedes lo pueden evidenciar en el gráfico que está en el lado izquierdo de la pantalla, ¿ya? Donde las tasas de desocupación tanto nacional como de hombres y mujeres fueron bastante altas en aquel periodo, que es el que se califica también como el peor momento de la pandemia en el país. Luego, durante gran parte de la pandemia, la tasa de desocupación tuvo variaciones positivas en 12 meses, hasta el trimestre marzo-mayo del año 2021. Y de hecho, eso lo pueden ver justamente en el gráfico que está al lado derecho de la pantalla, donde se puede ver cómo fueron variando las tasas de desocupación nacional y por sexo al inicio de la pandemia, como durante gran parte de ella hasta el año 2021, trimestre marzo-mayo, cuando ya se revierte la situación y comenzamos a tener reducciones. De hecho, actualmente en el último periodo, en el trimestre mayo, junio, julio de 2022, la tasa de desocupación ya acumula 15 reducciones consecutivas en 12 meses, equivalente a un punto porcentual en el último trimestre, alcanzando el 7,9%. Bien. Por otro lado, ¿cómo ha sido la recuperación de las tasas de ocupación y de participación? Las tasas de participación y ocupación a nivel nacional y también según sexo, como pueden ver en los gráficos, evidenciaron disminuciones desde el inicio de la pandemia, situación que con el paso del tiempo se ha revertido. Sin embargo, aún no hemos alcanzado los niveles previos a la pandemia. Por ejemplo, en el trimestre diciembre, enero, febrero del año 2020, o sea, inmediatamente antes de la pandemia, la tasa de participación fue de un 63,1%. Actualmente la tasa de participación es de un 59,8%, mientras que la tasa de ocupación en DEF 2020 fue de un 58,2%, hoy en día la tasa es de un 55%. ¿Cómo ha sido la recuperación desde el peor momento de la pandemia? Es una de las preguntas más recurrentes que hemos tenido que responder. Y aquí tengo un gráfico que con respecto al punto más bajo observado en la pandemia, que fue durante el trimestre mayo, junio, julio del año 2020, se constata hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta el trimestre mayo-julio de 2022, se constata un aumento acumulado de 930, aproximadamente, ¿no es cierto?, 931.000 hombres ocupados y 863.000 mujeres ocupadas. Esto quiere decir que se acumula en total 1.794.760 personas ocupadas a nivel nacional, recuperando el 96,8% de las ocupaciones que se perdieron en ese peor momento de la pandemia. Según sexo, la recuperación en el caso de los hombres ha sido de un 98,2% y en el caso de las mujeres de un 95,2%. Este mismo análisis, considerándolo desde la perspectiva de la ocupación formal o informal y sin ajuste estacional, también comparando con el peor momento de la pandemia, en el trimestre mayo-julio, se puede constatar un aumento acumulado de ocupaciones formales de aproximadamente 996.000, mientras que en el caso de las ocupaciones informales, esta recuperación actual alcanza las 779.000, un poco más, ¿no es cierto?, acumulando un alza total de 1.776.638 ocupaciones a nivel nacional. Esto es equivalente a un 96,7%. En el caso de las ocupaciones formales es importante destacar que ya se ha recuperado el 100% de ellas desde el peor momento de la pandemia, mientras que en el caso de la ocupación informal, la tasa de recuperación es actualmente de un 84,1%. ¿Cómo ha sido la recuperación según sector económico? Que esto también es una pregunta relevante de poder responder. Y aquí también comparándolo obviamente con el peor momento de la pandemia, siempre con ese trimestre del año 2020,
podemos ver que, sabemos ya por las láminas anteriores, ¿no es cierto?, que la recuperación ha sido de un 96,7%. ¿Ya? Y los sectores que más han ido contribuyendo fueron comercio, construcción y alojamiento y servicios de comida. Y las tasas de recuperación de estos sectores ha sido de un 83,4%, un 108,5% y un 72,2% respectivamente. En total, estos tres sectores están aportando a la recuperación el 45,8% de las ocupaciones que se están recuperando. En síntesis, respecto a esta radiografía del mercado laboral, es importante señalar que la N mantiene, ¿no es cierto?, una consistencia con las recomendaciones de la OIT, sin impactar los criterios de clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo que se han utilizado históricamente. También se observa que la tasa de desocupación del periodo fue un 7,9%, anotando la 15ª disminución consecutiva, equivalente a un punto porcentual en un año. Y respecto al trimestre móvil anterior, esto es un dato con ajuste estacional, no registra variación y se ubicó en un 7,6%. Y respecto al punto más bajo observado en la pandemia, en el trimestre mayo, junio, julio de 2020, se constata un aumento acumulado de 1.794.760 personas ocupadas a nivel nacional, dato con ajuste estacional, recuperando el 96,8% de las ocupaciones que se perdieron en el peor momento de la pandemia. También es importante señalar que se mantiene a las personas fuera de la fuerza de trabajo, las que son conocidas generalmente como inactivos, ¿no es cierto?, incidido por la habitualidad que se sostiene en niveles altos, ¿ya? Sin embargo, se mantiene una senda de recuperación de las tasas de ocupación y de participación, consecuencia de que se ha evidenciado una disminución sostenida de los inactivos potenciales desde el trimestre enero-marzo del año 2021, que se observa a raíz, ¿no es cierto?, de la transición que estos están teniendo desde estar fuera de la fuerza de trabajo a emigrar a la fuerza de trabajo. Bien, para continuar, ahora nos gustaría ahondar en las nuevas dimensiones que hemos estado publicando con la Encuesta Nacional de Empleo, y todo esto, bueno, a partir justamente de todo un proceso de fortalecimiento que se inició en el año 2018, que incluye varias aristas. Pero una de ellas justamente era fortalecer nuestro instrumento de recolección, nuestro cuestionario, para poder ir captando, ¿no es cierto?, no solo una realidad, la realidad del mercado laboral, sino que también otras dimensiones de interés que nos permiten ir caracterizando a la población que tenemos, a la población en edad de trabajar. Entonces, durante el año 2021 y parte de 2022, hemos lanzado en 4 instancias 4 separatas técnicas con distintos sets de nuevas dimensiones, ¿ya? Ahora específicamente vamos a ahondar, por ejemplo, en la pertenencia a los pueblos indígenas u originarios, ¿ya? Aquí el enfoque siempre es considerando la autoidentificación de la persona con la pertenencia a un pueblo originario. Y en el último trimestre mayo-julio del año 2022, aquí se estimaron 871.281 personas que pertenecen a un pueblo originario que están ocupadas. A su vez que la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, fue de 950.000 personas y un poquito más. Por otro lado, las tasas de ocupación y de participación alcanzaron el 52,6% y el 57,4% respectivamente. Y la tasa de desocupación de estas personas fue de un 8,3%, estimándose personas desocupadas, ¿no es cierto?, como complemento de las personas que están dentro de la fuerza de trabajo, considerando los ocupados, ¿no es cierto? En el caso de las personas desocupadas, estos fueron alrededor de 79.000 personas a nivel nacional. Otra de las dimensiones que hemos estado difundiendo y estudiando son la de las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas. Generalmente suelen ser llamados los ninis. A nosotros no nos gusta utilizar ese concepto, creemos que no es apropiado, porque justamente nosotros con la encuesta lo que medimos es trabajo en la ocupación. Entonces pueden haber jóvenes que efectivamente no tengan un trabajo en la ocupación, sin embargo tienen un trabajo, por ejemplo, que puede ser voluntario o puede ser para el autoconsumo. Entonces por eso utilizamos este concepto de personas jóvenes que no estudian y no están ocupados. El rango etario
que se considera es el de 15 a 24 años. Y son generalmente personas jóvenes que no se encuentran estudiando en un establecimiento educacional formal y ni se encuentran obviamente trabajando en una ocupación durante la semana de referencia. En el último periodo de análisis se estimaron entre 155.000 personas que estaban en esta situación, de los cuales 167.000 aproximadamente son hombres y 187.000 son mujeres. La gran mayoría de estas personas terminó la educación secundaria, el 73,1%, seguido por las personas que ya terminaron la educación universitaria, que son un 11% de este grupo de jóvenes. Otras de las dimensiones que hemos ido difundiendo y analizando son las personas ocupadas con turnos de trabajo, ¿ya? Por turno, lo que vamos a entender es que es una forma de organización de la jornada de trabajo que no se ciñe a la organización semanal de las horas trabajadas en una jornada ordinaria. Y en el último trimestre móvil, las personas ocupadas que trabajaron bajo un sistema de turno representaron el 6,9%, y esto fue equivalente aproximadamente a un poquito más de 600.000 personas del total de ocupados. Según sexo, los hombres con turno representaron el 8,9% del total de ocupados, y las mujeres el 4,2% dentro del total de las ocupadas. Y principalmente estos se concentran en el sector minero, representando al 32,9% del total de personas ocupadas. Por otro lado, otro arista importante son las estadísticas experimentales sobre el trabajo en plataformas digitales, ¿ya? Aquí hay que hacer hincapié, antes de presentar los datos, en por qué estamos hablando de estadísticas experimentales. En primer lugar es porque se trata de un fenómeno más o menos reciente, que aún muchos de los organismos internacionales que tienden a definir los conceptos, aún no se pone 100% de acuerdo en algunas definiciones. Por lo tanto, nosotros como Instituto Nacional de Estadísticas, entendiendo que igualmente esto es un fenómeno importante, hemos realizado estas estadísticas experimentales para ir midiendo el trabajo en la ocupación a través de plataformas digitales, ¿ya? Para el último trimestre móvil publicado, se estimaron aproximadamente 221.553 personas ocupadas en su actividad principal a través de plataformas digitales. Estas representan al 2,5% del total de la población ocupada a nivel nacional. Aproximadamente 111.000 son hombres, un 50,6% de las personas que trabajan en plataforma digital, y 109.000 aproximadamente, ¿no es cierto?, son mujeres, que equivalen al restante 49,4%. Del total de personas ocupadas, el 13,3%, en plataformas digitales, ¿no es cierto?, el 13,3% son extranjeros. Hace muy poco difundimos una infografía con los resultados de este trimestre, que también está en nuestra página web, así que los dejamos invitados a que la puedan ver, tiene bastante información en la que ustedes pueden ahondar. Por otro lado, y esta también es parte de las nuevas dimensiones, es justamente el ir complementando los análisis con la tasa de subutilización global, ¿ya? La 19ª CIED de la OIT recomienda que el análisis de la tasa de desocupación debe ser complementado con otro tipo de indicadores que permitan describir con mayor profundidad el mercado laboral. La ENE actualmente ya publica las tasas de subutilización de la tasa de desocupación con iniciadores disponibles, que se conoce como S1, la tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario, que es el SU2, y la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que es el SU3. Y desde julio estamos publicando la tasa de subutilización global. ¿Y qué es el concepto de la subutilización de la fuerza de trabajo? Esto se refiere a una inadecuación entre la oferta y la demanda de trabajo, lo que se traduce en situaciones de necesidad insatisfecha de trabajo a cambio de una remuneración o beneficio de la población, ¿ya? Aquí tenemos un esquema en el lado derecho de la pantalla, donde pueden ver, ¿no es cierto?, la población ocupada, población desocupada, y a quienes están
fuera de la fuerza de trabajo, y cómo cada una de estas tasas, que se va identificando en las filas que están más abajo de colores, van agrupando y van incorporando mayores niveles o subpoblaciones de interés para poder medir mejor y complementar los análisis de la tasa de desocupación. Siempre hemos dicho que la tasa de desocupación es una punta de un iceberg, sin embargo, si uno mira un poco más abajo, se puede encontrar con una cantidad de indicadores que complementan estos análisis y que además, ¿no es cierto?, es parte de la riqueza que hoy en día tiene la actual encuesta nacional de empleo. Bien, respecto a algunos indicadores, respecto a algunos resultados de este indicador de la SU4, es que en el momento más álgido de la pandemia, el 35,5% de la fuerza de trabajo estuvo en alguna condición de subutilización, evidenciando, ¿no es cierto?, una excesiva oferta de trabajo, que es lo que mide justamente la encuesta nacional de empleo, la oferta de trabajo. Y en el trimestre mayo-julio de este año, la tasa global de subutilización alcanzó el 19,9%, actualmente hay una brecha de género de un 5,5 puntos porcentuales. Y la excesiva oferta de fuerza de trabajo respecto a la demanda de trabajo fue particularmente evidente en las mujeres, cuya tasa de subutilización en el momento más álgido, más complicado de la pandemia, llegó a ser de un 39,5%. Bien, sobre la difusión de nuevos resultados de la encuesta, les podemos comentar que en nuestra página web hay una amplia difusión de la información de los resultados de la encuesta nacional de empleo, así como de la información sobre informalidad laboral. Tenemos cuadros estadísticos, los boletines, metodologías, bases de datos, formularios, infografías. Hay muchísima información disponible y a la mano para todo tipo de público. Puntualmente, además, tenemos información, datos que pueden ser rescatados a través de dos plataformas que son muy interesantes. La primera es el INE.stat, y esta es una plataforma que posee información tanto de la Encuesta Nacional de Empleo como de informalidad laboral. Aquí se incluyen varios cruces de información que ya están previamente definidos, con las desagregaciones según algunas variables de interés. Y este se actualiza mensualmente 48 horas hábiles después de cada publicación de la Encuesta Nacional de Empleo. Por otro lado, también está el banco de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, que posee también 4 segmentos de información, pudiendo identificar a quienes son ocupados, las personas desocupados e inactivos, todas las personas y los principales indicadores que son las tasas. Y lo que se puede hacer acá es ir generando cruces de información, cruces interactivos, ¿ya? Y también gráficos. Entonces estos se pueden después exportar ya sea en formato Excel, el cruce de información, o si ustedes generan un gráfico, lo pueden también exportar como una imagen. Y este se actualiza junto con la publicación trimestral de la Encuesta Nacional de Empleo. Entonces aquí quiero aprovechar de mostrarles un poco cómo funciona el banco de datos con un análisis de la tasa de desocupación por sexo. Y aquí, por ejemplo, en estos 5, tenemos que pasar por 5 pasos. Primero, en el caso de selección de tipo de información, vamos a seleccionar el segmento de tasas, principales indicadores y tasas. En la selección de medida, por ejemplo, vamos a identificar a la tasa de desocupación respecto al censo del 2017, mientras que en las variables para la fila, lo que vamos a identificar es el año trimestre móvil, mientras que en una variable para la columna es la variable sexo, que de hecho ustedes la pueden abrir e identificar, por ejemplo, solo las mujeres o solo los hombres. Si no hacen esa distinción, se muestra igualmente en total. Y también hay una parte final que incluye una variable filtro, ¿ya? Esto está limitado a estos 3 cruces, a estas 3 variables, mejor dicho, para que obviamente también resguardar la calidad de la información. Entonces, lo que nosotros después podemos hacer, una vez que hemos seleccionado esto, es generar los resultados. Y lo que vamos a ver justamente son los datos estadísticos, donde vamos a tener la tasa de desocupación total y para hombres y mujeres. Aquí por un tema de espacio nada más pude pegar solo los primeros resultados desde el año 2010 hasta 2011, pero esto obviamente continúa hasta el último trimestre móvil publicado. Y luego, si se quiere graficar, bueno, ustedes aprietan ese botón y pueden obtener un gráfico completo de la tasa de desocupación nacional
total para hombres y mujeres, y inclusive esto es interactivo y pueden, por ejemplo, posicionarse en algún punto en específico y saber cuál fue la tasa de ese trimestre en particular. Otro cruce que se puede hacer también con el banco de datos, se pueden hacer muchos, yo aquí seleccioné solo dos, es, por ejemplo, similar al anterior, en 5 pasos, ver en este caso a las personas que están ocupadas. También se selecciona la estimación del número de personas en el punto número 2, y luego en el punto número 3, 4 y 5 vamos también seleccionando variables. Para obtener una serie completa se selecciona el año trimestre móvil. Luego en la variable para la columna, por ejemplo, yo seleccioné la categoría laboral CISE 93, así se llama la variable. Y en filtro seleccioné sexo. Al no aperturar el sexo, obtengo el dato total. Entonces, por ejemplo, si genero los resultados, me entrega este cuadro estadístico, donde yo puedo obtener justamente una serie completa, que nuevamente por temas de espacio solo se muestran los primeros trimestres, de los ocupados, diferenciando también por cada una de las clasificaciones de los trabajadores, de los ocupados, ya sea empleadores, trabajadores por cuenta propia, asalariados del sector privado, público, personal de servicio doméstico, puertas adentro, puertas afuera, o el familiar o personas no remuneradas del hogar. Y eso mismo, yo lo puedo llevar, por ejemplo, puedo exportar la consulta y puedo tener en un archivo Excel toda la información que me estaba mostrando el mismo banco de datos, ¿ya? Así que es muy sencillo para que ustedes puedan utilizarlo. En 5 pasos pueden obtener muchísima información, pueden ir interactuando también, buscando variables que sean de su interés. Y para continuar, ya casi ir finalizando, quiero presentarles las principales novedades que hemos estado reportando con la AN en este año. Y es, por ejemplo, bueno, parte de este año, parte de 2021, es el boletín de población extranjero, que se está difundiendo desde diciembre de 2021, correspondiente a la información del trimestre agosto-octubre del mismo año. Es una información que va desde el año 2013 en adelante, y considera, ¿no es cierto?, a las personas extranjeras que en la AN están definidas como aquellos que operativamente se clasifican según la nacionalidad como personas que no son chilenas y cumplen obviamente con los criterios para ser encuestados. Y el boletín se publica todos los meses con información también trimestral, y esto es 49 horas hábiles después de la publicación de la Encuesta Nacional de Empleo. En el último trimestre, algunos datos es que la tasa de desocupación de la población extranjera fue un 6,7%, se contrajo un 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. Y en este mismo periodo también la estimación de la población ocupada extranjera aumentó un 2,6%. Y por sector económico, aquí destaca agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un aumento del 52,9%, alojamiento y servicio de comidas con un 11,0%, y comercio con un 3,2%. De acuerdo al nivel educacional que poseen las personas extranjeras, la población ocupada es liderada por la educación universitaria, mientras que las personas ocupadas extranjeras en la informalidad se expandió un 3,5%, llegando a aproximadamente 270.000 personas. Otra de las grandes novedades que hemos tenido es la base de datos anual de la Encuesta Nacional de Empleo, y esto es parte de un compromiso que tiene el INE, ¿no es cierto?, de mantener una oferta estadística oportuna, completa y actualizada. Por lo tanto, se incorpora a la AN estas bases de datos anuales desde el año 2020 hasta el 2021 actualmente, ¿no es cierto?, porque el año 2022 todavía está en curso, y estas estimaciones es importante señalar que en ningún caso reemplazan a los resultados que se publican de forma trimestral. Ese es nuestro indicador principal. Sin embargo, se dejan a disposición, ¿no es cierto?, de los investigadores estas bases con datos anuales, que están disponibles también ahí en 3 formatos para que los investigadores puedan seleccionar cuál más les acomoda. Y es importante señalar que vamos a ir publicando con el paso del tiempo el resto de los años, una vez que se cierre cada año calendario con la publicación del trimestre octubre-diciembre de un año, que se publica en enero, en el mes de enero del año siguiente. Ahí justamente ya se cierra la publicación de ese año y se comienza a preparar la base que va a estar disponible en fecha de difusión en marzo de cada año. Es decir, por ejemplo, ahora
Cuando cerremos el año 2022, cuando publiquemos el trimestre enero, febrero, marzo, que va a ser, perdón, octubre, noviembre, diciembre, que va a ser en enero del año 2023, en marzo de 2023 ya vamos a tener disponible la base del año 2022 que se va a sumar a las que ya están desde el año 2010 hasta el 2021. Y así va a ser obviamente de forma sucesiva. También hemos incorporado, o reincorporado, mejor dicho, una nota estadística de la encuesta nacional de empleo. Nosotros anteriormente, antes del 2020, publicábamos una nota estadística, sin embargo esta se actualizó y se comenzó a publicar desde el trimestre febrero-abril de este año. Esto fue en mayo, cuando publicamos los resultados en mayo de 2022. La publicación de la nueva nota estadística es coyuntural, se va a hacer todos los meses y se va a encontrar en nuestra página web institucional. ¿Qué incluye esta nota estadística? Incluye unos códigos, unos datos que nos sirven mucho para hacer un monitoreo del rendimiento y la calidad del proceso de recolección de datos, al mismo tiempo que se incluye información de la calidad estadística de los principales indicadores a nivel nacional y regional, como también a nivel de provincia y de las 4 grandes conurbaciones que se incluyen como dominios de estudio dentro de la encuesta, y obviamente todas esas fórmulas que allí están vienen explicadas en un anexo con todo el desglose de estos indicadores. Y finalmente, las conclusiones. Comentarles que bueno, la encuesta nacional de empleo es la principal fuente de información sobre la oferta de trabajo en el país. La N mantiene la consistencia conceptual con las recomendaciones que realizan los organismos internacionales, especialmente la Organización Internacional del Trabajo. La N es una encuesta continua con representatividad a nivel nacional y regional, que posee un set de indicadores para caracterizar a la población en edad de trabajar, según vimos, ¿no es cierto?, e incorpora nuevas dimensiones para realizar un seguimiento mucho más completo y oportuno del mercado laboral. Por otra parte, la difusión de la N se efectúa mensualmente con resultados para cada trimestre móvil en nuestra página web institucional, y además, además de la N se publican resultados de informalidad laboral, como ya vimos, el boletín de la población extranjera, notas estadísticas, bases de datos anuales y muchas cosas más. Entonces los dejamos invitadas para que conozcan más sobre la encuesta nacional de empleo, puedan ir utilizando la información que está disponible y al alcance de todos ustedes y de todo el público. Así que muchas gracias por su atención. Verónica, muchas gracias por tu exposición súper completa. Yo creo que más de uno entendimos un poquito más en profundidad algunos de los indicadores que a veces uno como periodista se complica un poco para entender algunos temas. Me gustaría dar inicio al espacio de preguntas con una pregunta, de hecho, justamente que mandó alguien del público respecto a estos datos que ustedes levantan sobre las personas jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta persona pregunta, ¿por qué no se cuantifican las personas mayores de 24 años que no estudian ni trabajan? Nosotros lo que aquí utilizamos es el criterio que emana desde la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Y es justamente que incluye la población entre 15 y 24 años, sin prejuicio que algunas instituciones pueden considerar que la población joven va hasta los 29 años, ¿ya? Pero nosotros nos apegamos al criterio internacional que va desde los 15 a los 24. Entiendo. Verónica, una pregunta de hecho muy relacionada con lo que tú planteabas al principio de la forma en la que se levanta este sondeo. A raíz de la pandemia, el tema de las cuarentenas, estos cordones sanitarios que a todos nos cambió un poquito el ritmo de normalidad, ¿cómo se la ingeniaron en el INE para seguir levantando los datos de la N? Porque entiendo, tú lo planteabas al inicio, una parte es telefónica y la otra es presencial. Sí. Sí, bueno, fue un desafío bastante importante, no solo para la N, sino que para todo el INE, con todos los productos que tenemos, porque hasta marzo de 2020 la recolección en el caso de la N era una recolección presencial, ¿ya? Sin embargo, a raíz de la pandemia nos vimos obligados a migrar rápidamente a una recolección de forma telefónica, ¿ya? Porque obviamente, como tú bien dices, dadas las restricciones de movilidad, los recolectores no podían salir a las viviendas de las personas a levantar la encuesta. Entonces ahí hubo un desafío muy grande de parte de la institución de poder adaptar rápidamente una encuesta que históricamente había sido presencial, con una recolección presencial, a una recolección telefónica. Y hoy en día estamos migrando a una recolección mixta,
que sea también parte telefónica y parte presencial en todo el país. Entiendo. Respecto a los cambios, tú mencionabas algunos de los nuevos indicadores que estás levantando, el tema, por ejemplo, estos datos sobre las personas que se desempeñan en plataformas digitales. ¿Algún otro indicador, Verónica, que para usted haya sido así como una explosión de conocimiento de estas nuevas investigaciones que está levantando el INE? Sí, bueno, nos pasa con los jóvenes que no estudian y no están ocupados, que eso también es un dato que muchas veces nos habían solicitado previamente. Entonces, a raíz de la actualización del cuestionario, pudimos comenzar a medirlo. Y por otro lado, también es el poder abrir en los análisis y no solo centrarnos en la tasa de desocupación, que es un indicador que está bien arraigado, que la gente lo entiende, pero sin embargo muchas veces uno puede decir, mira, la tasa de desocupación aumentó o disminuyó, pero para saber si eso es bueno o es malo, hay que ir avanzando en hacer otros análisis. Algunos, claro, son análisis que ya hacemos de forma permanente y otros que se van divulgando con estas nuevas dimensiones, como es el indicador de la SU4, de la subutilización global de la fuerza de trabajo. Entonces, esos indicadores han sido bien relevantes y estamos intentando posicionarlos también dentro de la opinión pública, ¿no es cierto?, para que no solo se mire la tasa de desocupación, sino que se vean estos otros indicadores y todo lo que aporta para entender de mejor manera el mercado laboral, que no es solo Estos la tasa. indicadores, en cierta forma, perdón que te interrumpa, como que sacan la fotografía completa del estado del mercado laboral en cierta forma, porque se Claro, complementan de una u otra forma para entender qué es lo que está pasando en la magnitud total del mercado laboral. sí, sí, porque con la tasa tú puedes decir, ya, fue un 7,9, disminuyó un punto porcentual con respecto al año anterior, pero ¿qué más? ¿Cómo se compone esta tasa? ¿Cómo se está moviendo? Porque no es que solo estemos viendo a los desocupados y a la fuerza de trabajo como los componentes del indicador de la tasa, sino que estamos viendo cómo, por ejemplo, existen transiciones. Hay gente que a lo mejor por la pandemia, por ejemplo, se tuvo que retirar del mercado, de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Porque no tuvo trabajo o porque tuvo que dedicarse a labores de cuidado, dado que las escuelas estaban cerradas, por ejemplo. Y como ahora que se han ido revirtiendo estas medidas, estas restricciones, la gente va a empezar de a poco a volver a la fuerza de trabajo. Entonces, todo eso tú lo puedes ir viendo con estos indicadores, con estos que enriquecen completamente el panorama del mercado laboral. Exactamente. Verónica, una pregunta que me llega por interno, encuentro topísimo ese concepto, preguntarte un poco sobre esta confusión que a veces se da entre los colegas al momento de leer los datos cuando hablamos de la recuperación del mercado laboral, que es uno de los datos que estamos esperando con mayor ansia al momento de recibir el boletín. Por una parte se habla de los datos de la recuperación con ajuste estacional, y otra parte de la foto, que es cuando se separa por empleos formales e informales, es sin ajuste estacional. ¿Por qué esa separata en simple para poder entenderla y por qué es importante tomar una en un caso y la otra en el otro? Claro, sí, mira, lo que pasa es que los datos justamente lo que quiere hacer el análisis con ajuste estacional es ir eliminando estos efectos que pueden ocasionar factores que son exógenos a la estación, o sea, que son, sí, exógenos estacionales de naturaleza no económica, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que se intenta, por ejemplo, limpiar con estos datos? La estacionalidad agrícola. Nosotros sabemos que la agricultura, a medida que avanza el año, ¿no es cierto?, después de septiembre, que viene el verano, la estacionalidad agrícola tiene un pico, ¿ya? Porque la gente efectivamente comienza el trabajo en las labores agrícolas. Entonces, eso efectivamente es algo de naturaleza no económica que puede influir en los datos. Entonces ahí se van limpiando esos factores. Lo mismo, ¿qué pasa, por ejemplo, para las fiestas patrias o para Navidad? Son fechas súper relevantes, pero que sabemos también de naturaleza no económica, que igualmente pueden tener un efecto en que la gente pueda querer salir a buscar trabajo, o cómo van a estar sus expectativas para encontrar algún trabajo. También lo mismo, por ejemplo, puede pasar las vacaciones de verano en el caso de los estudiantes, que pueden querer buscar un trabajo. Entonces se limpian un poquito esos factores, se sacan estos factores exógenos para tener un resultado lo más pulcro posible. Entonces, en el caso del ajuste estacional,
no tenemos, el análisis se hace generalmente a nivel de los grandes grupos de la fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, y de la tasa de desocupación. Sin embargo, no se ha avanzado, no hemos podido avanzar todavía a hacer mayores análisis que, por ejemplo, incluyan a los ocupados formales e informales, porque se requieren datos de mayor envergadura, de mayor tiempo, considerando, por ejemplo, que la informalidad laboral la comenzamos a medir en el año 2017. Por lo tanto, la recomendación es siempre tener más de 60 observaciones para hacer estos análisis con ajuste estacional. Entonces, por lo mismo, todavía no hemos podido avanzar con ello, y por eso hacemos la distinción muchas veces entre el dato con ajuste estacional y sin ajuste estacional, para entregar un dato pulcro, pero que está un poquito más limitado, mientras que en el dato sin ajuste estacional, si bien no es mucha la diferencia entre uno y otro, igualmente existe una diferencia, pero que a su vez nos permite también generar ese mismo análisis para otras subpoblaciones que todavía no contamos con la larga data para poder transformarlos o llevarlos a un análisis con ajuste estacional. Entiendo. Verónica, justamente relacionado con ese tema, algo que también hemos estado monitoreando los colegas que vemos este indicador, es el tema de la recuperación, que en algún momento fue bastante acelerada, creció a un ritmo bastante importante. Y en los últimos trimestres móviles hemos visto que esta recuperación del empleo ha sido bastante más lenta, porque, claro, lo que queda es mínimo por recuperar. O sea, no deja de ser importante, pero es una proporción bastante más baja. Que esta última parte de la recuperación sea más lenta, ¿es lo esperado? ¿Por qué es así en el general? ¿O es más bien un fenómeno que responde a la naturaleza del mercado laboral chileno? Claro, o sea, por ejemplo, lo que conversábamos hace un rato, a partir de las restricciones de la pandemia, ¿no es cierto?, que para todos fue complicado, mucha gente tuvo que salir del mercado laboral, ¿no es cierto? Y a medida que se volvió se levantaron estas restricciones, la gente comenzó a tener mayores expectativas e intentaron volver a la fuerza de trabajo. Entonces ahí puede ser que efectivamente a medida que se relajaron o las primeras medidas, hubo quizás un retorno masivo, un intento de retorno masivo a la fuerza de trabajo, ya sea como personas ocupadas o como personas desocupadas. Entonces obviamente a medida que pasa el tiempo, ese retorno se puede volver un poco más lento, porque una persona efectivamente puede estar como ocupada, pero también se puede mantener en el tiempo como desocupada y permanecer allí. Y hay otras personas que a lo mejor salieron de la fuerza de trabajo a raíz de la pandemia y no van a retornar todavía a la fuerza de trabajo, o no van a retornar nunca a la fuerza de trabajo. Entonces es natural ver en una primera instancia quizás un retorno masivo, un aumento masivo, que después se va apaciguando, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Entiendo. Verónica, una pregunta también un poco quizás polémica, que es lo que siempre nos preguntamos. Claro, la información más relevante es la que levantan ustedes, porque como tú lo planteabas, está bajo los cánones que establece la OIT, tiene cierta periodicidad en todo el tema, pero también otros indicadores que la prensa monitorea es la encuesta de empleo que levanta la Universidad de Chile y también los datos que levanta la Universidad Católica. ¿Por qué estos datos no son comparables? Ya, mira, no son comparables porque, en primer lugar, en el caso de la Encuesta Nacional de Empleo, nosotros tenemos una recolección a nivel nacional en todo el país, y recolección continua. Los datos que levantan otras instituciones muchas veces hacen referencia a un trimestre o un mes en particular, y no son continuos en el tiempo, y son muchas veces enfocados solo en alguna región, no en todo el país. Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos restricciones importantes respecto a los objetivos o los alcances que pueden tener estos distintos productos. Entonces, ahí la idea es tomar estos datos, ¿no es cierto?, como parte de un complemento, pero no son comparables, ni mucho menos uno reemplaza al otro. Son datos que son complementarios, que sirven, ¿no es cierto?, para entender distintos fenómenos, pero que en algunos casos están enfocados, si bien también en medir una tasa de desocupación, pero para alguna región en particular, o para algún periodo en particular. Un dato mensual, por ejemplo, es distinto a un dato trimestral. Un dato regional es distinto a un dato también que nosotros también podemos tener a nivel regional como a nivel nacional. Entonces hay que hacer esas distinciones. Además, ¿no es cierto?, pueden haber diferencias en términos conceptuales. Como tú decías, el INE
y en este caso la N, toma en consideración siempre las recomendaciones de organismos internacionales. Puede ser que otros productos no las consideren o las consideren de ciertas formas, con ciertas diferencias, por ejemplo. Entonces, por eso el ideal no es comparar los datos, sino más bien tomarlo como también un punto de referencia, como una información complementaria. Entiendo. Verónica, nuevas preguntas de nuestro público presente. Alguien consulta. ¿Qué podemos esperar a futuro en el mejoramiento de las cifras de empleo? Bueno, nosotros siempre decimos que no hacemos proyecciones a futuro, ¿ya? No hacemos ningún tipo de proyección porque nuestros análisis son análisis coyunturales. Entonces nosotros ahí no tenemos harto cuidado con eso, porque no es nuestro negocio hacer proyecciones de qué es lo que se viene o qué no en el mercado del trabajo. Entiendo. Querida, y otra consulta de alguien presente. ¿Cómo se vinculan los datos de empleo con los datos de otras fuentes, como las cotizaciones o el seguro de desempleo, por ejemplo? Sí, eso es bien interesante porque justamente los registros administrativos han tomado una relevancia bastante importante, no solo en el país, sino que en el mundo. Y ahí lo que hay que hacer siempre es tomar estos registros con cuidado, ¿ya? Porque si bien efectivamente tú tienes ahí un dato que puedes decir, ah, listo, este dato es un dato real, sin embargo muchas veces estos datos vienen con ciertos rezagos y hay que también hacer cierta limpieza de los datos para poder utilizarlo y poder utilizarlo como un complemento, ¿ya? Como un complemento a la información que proviene de una encuesta y que es información en este caso de la oferta de trabajo. Entonces siempre ese es el principal llamado que nosotros hacemos a utilizar los datos de los registros administrativos, que obviamente nos complementan, pero sí con cuidado, porque hay bastante información que es bueno ir limpiando, procesando antes de llegar y utilizar el dato tal cual. Y también, por cierto, porque hay desfases en los periodos que no son los mismos periodos de análisis. Entiendo. Verónica, a modo de cierre, en función del tiempo, preguntarte en función de los datos que ustedes han analizado, si hay si ya en cierta forma se retomaron los comportamientos del mercado laboral pre-pandemia o ha habido más bien cambio estructural en algunos aspectos. A nivel de prepandemia vimos que, por ejemplo, con las tasas de ocupación y de participación aún no hemos retornado a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, se va de a poquito avanzando a retomar estos niveles. Por otro lado, cuando revisamos, por ejemplo, la ocupación, la recuperación formal e informal, por el lado de la recuperación formal ya vimos una recuperación más del 100% de estas ocupaciones. Sin embargo, en el caso de la ocupación informal todavía estamos viendo un rezago que se va de a poquito, ¿no es cierto?, recuperando. Entonces yo creo que eso es parte de los síntomas del mercado laboral, como quedó también un poco resentido después de la pandemia, y como tú también señalabas hace un rato, o sea, una vez que se relajaron las restricciones, hubo un retorno a presionar sobre la fuerza de trabajo. Sin embargo, esa presión ya está volviendo quizás a niveles mucho más normales con respecto a lo que vimos inicialmente. Entonces, ahí es importante, bueno, seguir haciendo el análisis de cómo va a seguir evolucionando el mercado del trabajo aquí en el país. Entiendo. Verónica, nuevamente muchas gracias por participar en este ciclo de charlas que está impulsando AIPEF junto al INE. Muchas gracias por la exposición detallada. Yo creo que a más de uno nos sirvió de gran ayuda la información que nos diste. También agradecerle a los colegas que se conectaron y recordarles que esta información es de background. Si alguien está interesado en profundizar en una conversación con Verónica, entrevista o mayores antecedentes, favor acercarse a prensa del INE. Y nos vemos en un próximo encuentro de charlas AIPEF. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén bien.